Vamos a ver una pequeña introducción a lo que es el desarrollo de interfaces visuales con App Designer de MATLAB. Es una herramienta que ha estado o ha sido ingresada a MATLAB a partir del 2016. En este caso la vamos a desarrollar en la versión 2020A, que es la que estoy usando actualmente, pero puede ser igual en otras versiones de años anteriores. Lo primero pues es para arrancar el diseñador, tenemos que colocar en la ventana de comandos App Designer. Y en este momento se nos va a abrir la ventana del diseñador de interfaces gráficas, que es muy parecido a cualquier entorno de programación visual, como lo puede ser Visual C Sharp o parecidos. En este caso vamos a iniciar con una aplicación en blanco y se nos va a abrir esta ventana. En esta ventana del lado izquierdo vamos a tener todos los elementos que podemos colocar en la interfaz visual. Tenemos gráficas, botones pulsadores, checkbox, tenemos botones de cambio de estado, sliders. Tenemos diferentes contenedores y una parte que nos va a interesar a nosotros en la parte de instrumentación o de control son los instrumentos virtuales que nos van a permitir comunicarnos y controlar diferentes actuadores y leer diferentes sensores utilizando Arduino en este caso. Se puede utilizar también con otros dispositivos, pero con Arduino se tiene ya una librería con la que se puede trabajar de forma directa. Entonces del lado izquierdo vamos a tener toda la parte de las herramientas. En la parte central vamos a tener el lienzo o la vista de diseño, que es donde nosotros vamos a colocar todos los elementos, va a ser nuestro programa, la ventana que va a aparecer cuando inicialice. Y aquí es donde vamos a colocar todos los elementos que están acá. Entonces vamos a tomar como ejemplo o vamos a comenzar encendiendo un LED del Arduino a partir de una interfaz gráfica en App Designer. El primer paso pues es verificar que tengamos nuestro Arduino conectado a la computadora y haberle cargado ya el software o la librería de Arduino para que trabaje con él. Lo primero pues voy a colocar un push button. Aquí es importante entender un poco el concepto de programación orientada a eventos y programación orientada a objetos. Todas las cosas que nosotros tenemos de este lado, toda la parte de los componentes, pasan a ser objetos. ¿A qué se refiere con objeto? Nosotros podemos tener muchos tipos del mismo, o mejor dicho, muchas herramientas del mismo tipo, en este caso push button, y cada una va a ser un objeto. Y ese objeto va a tener propiedades que son lo que están en la parte derecha. En este caso, las propiedades son todo lo que nosotros podemos cambiar y podemos visualizar de ese elemento. Entonces, todos los elementos o todos los objetos van a tener propiedades y esas propiedades son todo lo que nosotros podemos cambiar: el texto, sus valores, la fuente de color, la interactividad, si queremos que esté habilitado, que sea visible. Toda esta parte van a tenerla todo lo que sea el mismo objeto. Y dentro de los objetos vamos a tener funciones y vamos a tener atributos que son lo que nosotros vamos a estar llamando desde el código. Entonces esa es la parte de objeto. Un objeto va a ser, pues, es una herramienta que va a tener propiedades y esas propiedades es lo que nosotros podemos cambiar. Y puede que cada objeto tenga diferentes propiedades, no van a tener las mismas propiedades un botón a una gráfica. Esto obviamente va a tener más propiedades que mediante código podemos cambiar o mediante los asistentes que están de este lado. Entonces observemos que cuando coloco un objeto dentro del lienzo, nos aparece en la parte derecha en el buscador de componentes todos los objetos que tenemos en nuestra aplicación. La aplicación se va a definir por app.uifigure. Entonces en este lado, en esta lista van a aparecer todos los objetos y todos los elementos que tengamos nosotros en nuestra interfaz y podemos cambiarle el nombre. Es importante cambiar el nombre porque de eso va a depender cómo lo vamos a trabajar nosotros en la parte del código. Entonces podemos cambiar su texto, podemos cambiar la alineación del texto, la fuente, si queremos que inicialice visible o aparezca inhabilitado. En este caso, como voy a encender un LED con el Arduino, me importa más o se ve mejor utilizar un switch, que es este de aquí. Observemos que el switch, aunque parece un botón, está un poquito más enfocado a la parte de interfaces gráficas de electrónica. Entonces observemos que tiene valores, esos valores van a ser
cuál es el valor con el que va a inicializar. Podemos hacer que inicialice apagado o que inicialice encendido. También vamos a tener los ítems, que van a ser lo que nos va a devolver el botón como valor dependiendo del estado en el que se encuentra. Entonces yo le voy a cambiar aquí el nombre. Para cambiar el nombre podemos cambiar aquí dando doble clic y podemos cambiar el nombre. Yo le voy a poner interruptor. Entonces de esta forma es como nosotros lo vamos a identificar en el código y podemos cambiarle el texto para que tenga otro diferente. En este caso, si yo selecciono aquí el texto, me aparece para cambiarlo. Yo le voy a cambiar estado de LED. Entonces observen cómo es diferente el texto al nombre. A ver, en algunos objetos sí se cambian, en este caso no. El texto no necesariamente tiene que ser el mismo nombre con el que vamos a encontrar al objeto dentro del código. Ya una vez que tenemos el botón, lo que vamos a hacer es darle clic derecho, le vamos a dar callbacks y vamos a añadir la función de que el valor ha cambiado. Y aquí es donde entra el concepto de programación orientada a eventos. Todo lo que suceda o cada vez que nosotros demos un clic sobre algo o algo suceda, se le va a conocer como un evento. Quiere decir, si yo presiono ese botón se va a cambiar de estado y me va a generar un evento. Y a ese evento le vamos a llamar callback o le vamos a llamar función de retorno o llamado. Entonces cada uno de los objetos que nosotros coloquemos va a tener diferentes tipos de llamado. En este caso el interruptor, si nos vamos a la función de callbacks, me dice que vayamos a la callback de que el valor ha cambiado. Quiere decir que el evento que se va a programar es cuando el interruptor cambie su valor. Entonces esa función se me creó acá y chequen cómo aquí se crea la función de que dice si el interruptor ha cambiado su valor y aquí me pone que es un evento de la aplicación. Entonces este evento va a suceder o ese fragmento de código va a suceder cuando yo cambie el valor de este interruptor. No importa si lo cambio de encendido a apagado o de apagado a encendido, se me va a generar un evento. Automáticamente la aplicación ya me crea una variable que me va a retornar la propiedad en turno. Quiere decir, si vamos al código, me dice que la variable valor va a ser igual a app.interruptor, que en este caso es como se llama el objeto en la interfaz, y me dice que va a ser .value, que sería el valor. Quiere decir que esta función me va a retornar la propiedad o el valor que se encuentra actualmente en el interruptor. Entonces podemos utilizar esa variable para comparar. Entonces como yo quiero que si está en la posición de apagado, se apague el LED, y si está en la posición de encendido, se enciende el LED, lo que yo voy a hacer es iniciar con un if. Ahora, esta función lo que me retorna no es un valor discreto, no es un valor booleano. De hecho, aquí podemos ver que lo que me retorna son caracteres o son cadenas de caracteres. Por lo tanto, yo no puedo igualarlos directamente con un igual igual, como se haría en otros lenguajes de programación. Aquí lo que tengo que utilizar es la función isEqual, que lo que hace es comparar dos arreglos. Lo que se conoce como arreglo, pues es un ordenamiento de números, que es muy parecido al concepto de vector. Entonces, como tenemos que comparar arreglos o tenemos que comparar diferentes cadenas de carácter, lo que yo voy a hacer o lo que hace esta función es comparar dos cadenas. En este caso, lo que yo quiero comparar es el valor de value, porque es lo que me retornó el interruptor, y lo voy a comparar con off, con on. Al hacer esto, lo que estoy haciendo es decir, si el valor del interruptor es igual a on, entonces en este caso voy a programar qué quiero que suceda cuando esta condición se dé, cuando sea verdadero. Y cuando esta condición se dé, lo que yo quiero es escribir write digital pin. Y aquí es donde yo voy a colocar el valor que quiero que se ponga en la salida digital. Esta es la función para escribir de forma digital en un pin del Arduino. Ahora, yo no he dicho que voy a trabajar con un Arduino. Como estoy trabajando con la librería de Arduino, es necesario primero crear el objeto Arduino. Quiere decir, tengo que decirle al programa que voy a utilizar un Arduino. Para eso, voy a irme a propiedades y voy a añadir una propiedad.
Lo que estoy haciendo aquí es crear un objeto, o mejor dicho, crear una propiedad en donde yo voy a almacenar el objeto Arduino, lo que viene de la librería del MATLAB. Entonces aquí yo voy a crear Arduino OBG diciendo que en esa variable voy a guardar el objeto Arduino. Es importante crearlo desde el menú de propiedades porque es donde yo voy a crear o voy a almacenar el objeto. Ya una vez que creé la propiedad, me voy a ir a funciones, o a callbacks mejor dicho, y voy a crear un nuevo llamado, un nuevo callback que va a ser el callback startup function. Y esta función es la función de inicio. Quiere decir qué voy a hacer cuando mi interfaz inicie. O sea, apenas inicie la interfaz, vamos a crear este evento. Entonces este evento lo que va a hacer es inicializar el Arduino. Entonces sería app.arduinoObject va a ser igual a Arduino. Entonces aquí creé, por así decirlo, la variable donde voy a guardar el objeto Arduino y aquí estoy creando el objeto. Quiere decir, le estoy heredando todo lo que está en esta función, lo estoy guardando en el objeto Arduino. Entonces a partir de ahora, si yo quiero utilizar algo que tenga que ver con Arduino, tengo que utilizar app.arduinoObject y este objeto va a heredar todos los métodos y todas las funciones que se encuentran dentro de la librería. Entonces, ahora sí ya puedo utilizar Write Digital Pin. Si nos fijamos, MATLAB nos presenta una ayuda en donde nos dice qué tiene que escribir o cuáles son los argumentos que tiene que llevar esa función para que funcione. Entonces, en este caso, lo primero que me dice es ingresa el objeto en donde vas a utilizar esta función. En este caso sería el objeto que acabo de crear. Entonces, aquí voy a poner app.arduinoObject. Esta versión de MATLAB tiene auto completado o te pone una ayuda. Hay versiones de MATLAB en las que esto no es así, tienes que escribir todo el código a mano o se puede activar de forma externa. En este caso, pues sí me presenta un autocompletado para escribir las cosas más rápido. Entonces, utilizando la función WriteDigitalPin, lo voy a utilizar en el objeto Arduino que acabo de crear y me dice cuál pin voy a utilizar. En este caso, el circuito tiene conectado un LED en el pin 12 con su respectiva resistencia, que es este de aquí, que es el que voy a encender. Entonces voy a escribir comilla simple digital 12. ¿Por qué? Porque es el pin donde tengo conectado el LED y después me dice qué valor quiero escribir, siendo 0 para apagado y 1 para encendido. Entonces, como el valor que estoy comparando es el valor de on, pues yo voy a encender el LED. En este caso voy a colocar un 1 y pongo punto y coma. Entonces, esa sería la condición cuando el valor del interruptor sea on. Ahora, ¿qué pasa cuando sea off? Voy a escribir lo mismo. If is equal el valor a off. ¿Qué quiero que suceda? Entonces voy a escribir lo mismo. Write digital pin en el objeto Arduino, en el pin 11 y le voy a escribir que escriba un 0. Entonces de esta forma ya tenemos lista la aplicación. Entonces repito, lo que hicimos fue llamar un callback o llamar a la función que se va a ejecutar cuando este interruptor cambie de estado. Lo primero que va a hacer el compilador, y eso lo hace de forma automática, es a la variable value le va a asignar el valor del interruptor que me va a regresar una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres la tengo que comparar con la función isEqual, que sería compara el valor de value con la cadena on. Si esto es verdadero, entonces vas a escribir en el pin digital del Arduino, en el pin 12 vas a escribir un 1, quiere decir lo vas a encender. Caso contrario, si es un off, lo vas a apagar. Entonces vamos a probar nuestra interfaz, le vamos a dar run y me va a decir que lo guarde. Es recomendable tener una carpeta donde vamos a guardar todos nuestros proyectos. En este caso yo voy a poner aquí la práctica 1, que sería encender LED. Y aquí le voy a poner el nombre que quiero que se llame. En este caso encender LED. Le doy guardar y ya se guardó. Entonces esperamos a que cargue y observemos que se me abre una ventana como la de cualquier aplicación de Windows en donde aparece mi botón. Entonces, lo primero que hace el programa al abrir es crear el objeto Arduino. Eso lo hace internamente el programa, por lo tanto no nos damos cuenta. Entonces, ya que se creó mi Arduino, lo podemos ver en el command window de MATLAB. A veces aparece que el objeto Arduino se ha cargado. Entonces, si yo presiono on,
observemos cómo el LED cambia su estado. Si yo lo apago, el interruptor de aquí se apaga también el LED. Entonces ahí vemos cómo sería la primera interfaz que nosotros haríamos con App Designer. Entonces, importante reconocer el concepto de evento, que va a ser cuando algo suceda, literal, cuando un evento sucede en la interfaz, y el término objeto, que va a ser todos los elementos que tenemos dentro de la interfaz son objetos, y cada objeto va a tener métodos, propiedades y características dependiendo de qué objeto sea.